Todo comenzó cuando mis papás soltaron, casi con naturalidad, que planeaban usar mi herencia para pagar las deudas de mi hermano. Fue durante una reunión familiar. Yo me quedé callado, escuchando. No hacía falta discutir, porque lo que ellos no sabían era que ya había movido ficha, ese dinero ya estaba blindado desde hacía semanas. Me llamo Santiago, tengo 34 años, y he sido siempre el que carga con los problemas de esta familia. No soy millonario ni vivo en una casa con piscina, pero me va bien, trabajo como ingeniero de software, tengo mi propio departamento y he logrado ahorrar con disciplina. Mis papás, Xavier y Maya, siempre fueron buenos conmigo. No puedo decir lo mismo de la dinámica con mi hermano mayor, Juan. Lo quiero, claro que sí, pero su vida parece una colección de malas decisiones encadenadas. Y ahí he estado yo, siempre. Pagando sus cuentas, prestándole dinero, animándolo cuando tocaba fondo. Todo por ser su hermano, y porque creí durante mucho tiempo que, con el empujón adecuado, lograría levantarse. Las cosas se pusieron realmente oscuras hace 5 años. Juan tuvo un accidente de tráfico. Su hija Reina, que tenía solo 6 años, iba con él. Un tipo borracho los chocó y Reina no lo logró. La pérdida lo destrozó. Entró en una depresión profunda, dejó su trabajo, empezó a beber sin control, y las deudas no tardaron en acumularse. Yo hice lo que pude, cubrí sus gastos médicos, ayudé con sus cuentas, traté de sostenerlo para que no se desmoronara por completo. Mis padres también hicieron lo que pudieron, pero sus recursos eran limitados. Así que, como siempre, yo cargué con la mayoría del peso. Nunca me quejé. Me dolía, sí, pero tenía fe. Pensaba que si aguantaba lo suficiente, él saldría de ese pozo. Un año atrás, mi abuelo falleció. Dejó un testamento muy claro, su dinero, producto de décadas de trabajo en su empresa de construcción, se repartiría entre Juan y yo. Mis padres fueron designados como responsables de ejecutar la voluntad del abuelo. Para mí, esa herencia no era un lujo ni un capricho, era una forma de encontrar un poco de estabilidad, un respiro después de tantos años dando más de lo que tenía. También pensé que ese dinero podría ser el empujón que Juan necesitaba para volver a empezar. Tenía esa esperanza. Pero nada salió como imaginé. Cuando el dinero finalmente llegó, mis padres lo depositaron en una cuenta conjunta a la que todos teníamos acceso, ellos, Juan y yo. Supuestamente, era para facilitar el proceso. Yo confiaba en ellos. Creía que solo se trataba de una formalidad. Pensé que cada uno tomaría su parte y asunto resuelto. Un par de días después, fui a cenar a casa de mis papás. Juan no apareció, lo cual no me sorprendió. A veces desaparecía por días. Mientras ayudaba a mi mamá a recoger los platos, escuché sin querer una conversación en el comedor. No estaban gritando, pero se les entendía perfecto. No podemos seguir viendo cómo se hunde, decía mi mamá. Las deudas lo están matando. Y nosotros ya no tenemos con qué ayudarlo, respondió mi papá. Los bancos no le prestan ni un peso, y nuestros ahorros no alcanzan. Hubo un silencio largo, y entonces mi mamá soltó lo que me revolvió el estómago. Podríamos usar lo que le toca a Santiago. Él está bien. No lo necesita tanto como su hermano. Ahí fue cuando todo cambió para mí. Escuchar que mis propios padres estaban considerando quedarse con mi parte sin siquiera consultarme, fue como un golpe bajo. Todos esos años ayudando a Juan, todas las veces que puse sus necesidades antes que las mías, al parecer no significaban nada. No dije nada esa noche. Terminé de ayudar, puse una excusa cualquiera y me fui. Pero por dentro estaba hirviendo. Esa noche no pegué un ojo. Me sentía traicionado, dolido, pero sobre todo decidido a no permitir que pasaran por encima de mí otra vez. Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un momento. Necesito mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Por favor den me gusta y escriban un comentario con lo que piensan de esta historia y cómo actuarían si estuvieran en el lugar del protagonista. Si lo desean, también pueden compartir la historia con un amigo y les pido que se suscriban al canal. Gracias por escuchar. A la maimaya siguiente, fui directo al banco. Le conté toda la situación al asesor financiero. Me recomendó un fideicomiso irrevocable,
una forma legal de asegurar que nadie pudiera meterle mano a ese dinero sin mi autorización. No lo pensé 2 veces. En menos de un día, mi parte de la herencia estaba completamente protegida. Sentí un alivio enorme, como si por fin hubiera puesto un límite necesario. No le conté nada a nadie. Sabía que eventualmente saldría a la luz, pero prefería manejarlo cuando llegara el momento. Ese momento no tardó. Una semana más tarde, mis papás organizaron una reunión familiar importante. Yo ya sabía que iban, pero igual me agarró por sorpresa. Éramos varios en la sala, mis papás, Juan, algunos tíos, primos. Había comida, sí, pero nadie estaba ahí por hambre. El ambiente era tenso. Después de comer, mi papá se puso de pie, serio. Queremos hablarles de algo delicado, dijo, mirándonos a todos, pero con los ojos fijos en mí. Juan ha pasado por una tragedia terrible. Sus deudas son una carga enorme. No podemos seguir viendo cómo se derrumba. Por eso decidimos usar parte del dinero de la herencia de mi padre para ayudarlo. Y sin rodeos, añadió. Santiago, tú estás bien. Tienes estabilidad. No necesitas ese dinero como él. Esto es lo mejor para la familia. Me quedé helado. Todos en la sala me miraban. Algunos tíos asintieron, como si todo tuviera sentido. Juan no levantó la vista. Mi mamá me sonrió, como esperando que yo dijera, claro, hagan lo que quieran. Pero no. No esta vez. Guardé silencio un momento. Respiré hondo. Y luego solté la verdad, sin subir la voz. No tienen de qué preocuparse. Ese dinero ya está a salvo. Lo puse en un fideicomiso hace semanas. Nadie puede tocarlo. Y ahí fue cuando la bomba explotó. El silencio fue brutal. La cara de mi mamá cambió por completo. Mi papá se quedó mirándome con el ceño fruncido. Juan me miró, sorprendido. Y en cuestión de segundos, todo se descontroló. ¿Cómo pudiste hacer eso sin decirnos nada? Gritó mi mamá, completamente fuera de sí. Esto es una traición, dijo mi papá con rabia. Solo tratamos de ayudar a tu hermano, y tú te escondes para hacer esto. Juan no dijo mucho, pero la forma en que me miraba decía más que cualquier palabra. El resto de la familia empezó a susurrar, algunos insinuando que yo era egoísta, que cómo podía hacerle eso a mi propio hermano. Mi mamá lloraba sin parar, diciendo que yo no tenía idea del dolor que significaba perder una hija. Todo esto lo hicimos por la familia, dijo entre lágrimas. Y tú nos das la espalda, Santiago. Y ahí fue cuando sentí que ya no podía aguantar más. Me estaba quemando por dentro. Era imposible seguir callado. ¿Qué les doy la espalda? Respondí, haciendo un esfuerzo por no gritar. Llevo años sacando a Juan del hoyo. Le he pagado facturas, cubierto deudas, prestado hasta lo que no tenía. Y ahora van a tomar mi parte de la herencia sin siquiera preguntarme. ¿Eso les parece justo? Nadie dijo nada. Solo se miraron entre ellos. Entonces mi mamá habló otra vez, pero con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo. Santiago, tu hermano perdió a su hija. Ha estado destrozado desde entonces. Tú no sabes lo que se siente. Él necesita ese dinero más que tú. Eso sí me dolió. No porque no entendiera el dolor de Juan, sino porque lo usaban como arma, como si lo mío no contara. Como si los años que pasé intentando sostener a mi hermano no significaran nada solo porque yo no perdí un hijo. La reunión terminó mal. Muy mal. Mis papás siguieron insistiendo que yo tenía la obligación moral de ayudarlo. Que el fideicomiso era una muestra de egoísmo. Mis tíos se pusieron de su lado, todos hablando de unidad familiar, como si lo que yo estaba haciendo fuera traicionar a mi sangre. Juan, en cambio, dijo muy poco. Pero cuando finalmente habló, fue solo para clavarme una frase que se me quedó grabada, que esperaba más de mí. Me hizo ver como el malo de la película. Pero no iba a ceder. Esa herencia era mía. La protegí por una razón. Esa noche, de vuelta en mi departamento, recibí un mensaje de mi mamá. Decía que necesitaba hablar conmigo, que estaba muy preocupada por Juan, que no podía creer que yo fuera capaz de tanta frialdad. No contesté. Poco después, Juan me llamó. Dejé que sonara. Sabía que venía, más culpa,
más presión. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Por primera vez en mi vida, decidí pensar en mí primero. Unos días después, Juan apareció en mi puerta sin avisar. Estaba hecho un desastre, despeinado, con los ojos hundidos y el aliento impregnado de alcohol. Apenas entró, soltó lo que había venido a decir. Necesito ese dinero, Santiago. Sin él no sé qué hacer. Habló de Reina, de lo rota que quedó su vida desde su muerte. Por un momento pareció quebrarse. Pero en un segundo, el tono cambió. No puedo creer que me hayas hecho esto, me soltó. Eres mi hermano. El fideicomiso fue como una cachetada. No esperaba esto de ti, dijo antes de marcharse. Pensé que éramos familia. Sus palabras me tocaron, sí. Pero más me afectaba la forma en que todos, de pronto, creían que podían decidir sobre mi vida, como si mis límites no importaran. Después de todo lo que di, ahora era el enemigo. Los días siguientes fueron una tormenta. Mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de mi mamá, cada uno más cargado de culpa que el anterior. Me hablaba de lo mal que estaba Juan, de cómo yo era su última esperanza. Mi papá también dejó varios audios. Algunos empezaban serenos, pero terminaban en amenazas veladas. Esto no va a quedar así, Santiago. Somos una familia. Y así no se actúa en una familia. Hasta mis tíos se metieron. Me escribieron cosas como que estaba destrozando la familia, que si mi abuelo viera esto, se avergonzaría de mí. No respondí a ninguno. No porque no me importaran, sino porque cada mensaje era una forma más de hacerme sentir atrapado. Como si estuviera obligado a seguir sacrificándome. Una maimaya, mientras tomaba café, me llegó una notificación del banco. Alguien había intentado acceder a la antigua cuenta conjunta. No me sorprendió. Estaba seguro de que eran mis papás, intentando ver si aún podían rascar algo. Sentí rabia, claro. Pero también alivio. El fideicomiso funcionaba. El dinero seguía intacto. Ese intento fue una señal clara, no iban a rendirse. Reforcé todo. Cambié contraseñas, activé alertas de seguridad, me reuní de nuevo con mi asesor financiero. Quería estar seguro de que nadie, absolutamente nadie, pudiera tocar lo que me pertenecía. Más tarde, ese mismo día, mi mamá apareció en mi departamento. Sin avisar. Cuando abrí la puerta, vi sus ojos hinchados de tanto llorar. Me abrazó sin decir palabra. Por un segundo, sentí ese calor familiar que solía darme de niño. Pero no duró. Santiago, por favor, me dijo, con la voz casi rota. Juan no está bien. No duerme, apenas come. Está al borde. Si no lo ayudamos, no sé qué puede pasarle. Mamá, le dije, tragándome la frustración, llevo años ayudándolo. Cuentas, deudas, préstamos, todo. Pero esta vez no voy a dejar que toquen lo que es mío. No sin mi consentimiento. Se apartó de mí y me miró como si ya no me reconociera. ¿Cómo puede ser tan egoísta? Preguntó, con una frialdad que no le conocía. Tu hermano perdió a su hija. No tienes idea de lo que eso significa. Solo queremos salvarlo. Y eso fue como una puñalada. Porque sí, claro que entendía lo que significaba perder a Reina. Yo también la amaba. Era mi sobrina. La llevaba al parque, le compraba helados, me hacía dibujos con crayones. Su muerte me partió. Pero yo no podía seguir pagando los errores de Juan con mi vida. No es justo que me pidan renunciar a mi futuro, le dije con firmeza. Ese dinero es mío. Lo protegí porque sabía que ustedes iban a hacer esto a mis espaldas. Ella no respondió. Solo me miró, decepcionada, y se marchó dejando una última frase que se me quedó grabada. Tu abuelo nunca habría hecho algo así. Me dolió más de lo que quería admitir. Mi abuelo era un hombre recto, justo. Y justamente por eso nos dejó ese dinero a cada uno, por separado. No para que se lo quitaran a uno y se lo dieran al otro. Pero aún así, la culpa empezó a colarse. Me preguntaba si, quizás, si estaba siendo egoísta. Me sacudí la duda. Ya había dado demasiado. Era momento de poner límites. Era momento de elegirme a mí.
Y entonces, como si la cosa no pudiera ir a peor, unos días más tarde recibí un correo inesperado. Era de un abogado que no conocía. Decía representar a Juan y quería discutir la distribución de la herencia. El corazón me dio un vuelco. Juan me iba a demandar. Llamé a mi asesor de inmediato. Me tranquilizó, asegurándome que el fideicomiso era inquebrantable. Legalmente, Juan no podía hacer nada. Pero igual, el correo me dejó mal. No por el dinero. Por lo que significaba, que mi propio hermano estaba dispuesto a llevarme a juicio por algo que, en realidad, ya le había dado 1000 veces. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Juan. Dudé, pero esta vez contesté. Su voz sonaba diferente. Apagada. Rota. Santiago, necesito ese dinero, dijo sin rodeos. Si no me ayudas, no sé si tenga motivos para seguir. Perdí a Reina. Perdí todo. Esto es lo único que me queda. Me quedé helado. ¿De verdad estaba diciendo eso? ¿Insinuando que podía quitarse la vida? Parte de mí quería tomarlo en serio, pero otra parte, esa que había escuchado sus promesas rotas durante años, no le creyó. Sonaba lo de siempre, otra forma de presionarme. Juan, por favor, le dije, intentando mantenerme firme. No puedes seguir así. No es dinero lo que necesitas. Es ayuda real. Tú no entiendes nada. Gritó al otro lado del teléfono. Sin ese dinero no tengo nada. Nada. No quiero seguir viviendo así. No soporté más. Colgué. Necesitaba cortar esa conversación antes de caer en la trampa emocional de siempre. Pero en cuanto apreté el botón para finalizar la llamada, sentí un vacío brutal en el pecho. ¿Y si esta vez hablaba en serio? ¿Y si estaba tan mal como decía? Me senté en el sofá, con el teléfono aún en la mano, sin saber qué pensar. No confiaba del todo en él, pero la duda ya se había metido en mi cabeza, mordiéndome por dentro. Esa noche no pegué un ojo. La idea de que Juan pudiera hacer algo drástico me daba vueltas sin parar. Durante los días siguientes, la presión fue asfixiante. Mi mamá seguía llamando, a veces llorando, otras gritando. Mis tíos me mandaban mensajes acusándome de haber partido a la familia en dos. Hasta un primo lejano, que apenas conozco, se sintió con derecho a escribirme diciendo que Juan estaba en un lugar oscuro y que yo era su única salida. Todo el mundo tenía algo que decir. Y cada vez que el teléfono sonaba, sentía que me estaban acorralando. Una noche, mientras cenaba en silencio frente al televisor, golpearon mi puerta. No fue un toque común, fue fuerte, insistente. Me acerqué con el estómago revuelto. Al abrir, ahí estaba Juan, y no venía solo. Junto a él, un tipo alto, corpulento, con cara de pocos amigos. Juan apenas podía sostenerse. Estaba claramente borracho. Dame el dinero, Santiago, balbuceó, apoyándose contra el marco de la puerta. No me obligues. ¿Obligarte a qué? Pregunté, mirando al otro tipo. Mi corazón se aceleró. El hombre dio un paso hacia adelante, como queriendo imponerse. Tu hermano necesita tu ayuda, dijo con voz grave. No compliques esto más. Ahí me di cuenta de lo que estaba pasando. No solo era un intento de manipulación emocional. Ahora había una amenaza implícita. Juan había traído a alguien para intimidarme. Por un segundo pensé en retroceder. Pero no lo hice. Lo miré directo a los ojos. Fuera de mi casa, dije sin temblar. Aquí no hay nada para ustedes. Juan empezó a gritar, llamándome traidor, acusándome de haberlo abandonado. El otro hombre solo me sostuvo la mirada un momento más, luego tomó a Juan del brazo y se lo llevó. Cerré la puerta, puse el cerrojo y me quedé ahí, respirando hondo. Esto ya no era solo drama familiar. Esto era otra cosa. Algo mucho más peligroso. Al día siguiente fui a la policía. No quería denunciar a Juan, pero necesitaba dejar constancia de lo que había pasado, por si todo se salía aún más de control. También hablé con mi asesor financiero. Me sugirió que contratara un abogado, por si mi familia decidía escalar las cosas legalmente. Me sentía atrapado en una pesadilla, como si mi vida se hubiera convertido en una película de suspenso mal escrita. Esa noche, traté de contactarlo.
Después de todo, sus palabras seguían en mi cabeza, especialmente aquella amenaza de que no quería seguir viviendo. Llamé varias veces. Su teléfono estaba apagado. Le mandé mensajes. Nada. Llamé a mis padres. Mi mamá contestó con una frialdad que me dejó helado. Juan no quiere hablar contigo, me dijo, seca como el hielo. Algo no cuadraba. Había una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Aún así, no podía ignorar la posibilidad de que esta vez sí fuera en serio. 2 días después, Juan desapareció. Fui a su departamento, pero estaba vacío. Los vecinos no sabían nada. Llamé a mis padres y mi papá me dijo que se había ido sin dejar rastro. Mi mamá, entre sollozos, me acusó directamente. Es tu culpa, me gritó por teléfono. Lo empujaste al abismo. Nunca te lo voy a perdonar. Me sentí como si me hubieran puesto una piedra en el pecho. ¿Y si era verdad? ¿Y si esta vez no estaba actuando? ¿Y si de verdad se había hecho daño? El remordimiento se mezclaba con la duda, y aunque algo dentro de mí seguía sospechando que esto podía ser otra manipulación, no podía ignorar el miedo. Esa noche no dormí. Otra vez. Su amenaza, esa frase final en el teléfono, no dejaba de sonar en mi cabeza. Llamé a su celular. Nada. Mandé mensajes. Silencio. Ya no podía más. Fui de nuevo a la policía y lo reporté oficialmente como desaparecido. Les conté todo, su estado mental, la amenaza, incluso la visita con el desconocido. Omití lo del dinero para no complicar el tema, pero di todos los detalles importantes. La oficial que me atendió fue amable, dijo que abrirían un reporte y me avisarían si sabían algo. Cuando regresé a casa, mis padres me estaban esperando en la entrada de mi edificio. Mi mamá estaba llorando. Mi papá tenía una expresión que mezclaba furia y cansancio. No me dejaron ni hablar. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Sollozó mi mamá, abrazándome y golpeándome el pecho con los puños. Juan está perdido por tu culpa. Reporté su desaparición, intenté decir, sin perder la calma. Estoy haciendo lo que puedo. Mi papá me interrumpió, señalándome con el dedo como si estuviera en un juicio. Esto es por tu maldito fideicomiso. Si le hubieras dado el dinero, Juan estaría aquí. ¿Cómo puedes dormir tranquilo sabiendo que tu hermano está desaparecido por tu egoísmo? Dolía. Sí. Sus palabras se clavaban como agujas. Pero había algo en todo esto que no cerraba. Era como si estuvieran sobreactuando, como si todo formara parte de una gran puesta en escena. No dije nada. No valía la pena discutir. Asentí en silencio y subí a mi departamento. Los días siguientes fueron infernales. Mis padres me llamaban todo el tiempo, dejando mensajes llenos de culpas y reproches. Mi mamá decía que mi abuelo se avergonzaría de mí. Mi papá directamente me acusaba de ser responsable si algo le pasaba a Juan. Y por supuesto, mis tíos no se quedaron atrás. También enviaron mensajes, diciéndome que había roto a la familia. La culpa era como una piedra atada al cuello. Pero esa vocecita en mi cabeza no se apagaba. Me repetía que todo esto olía raro. Era demasiado perfecto, demasiado teatral, como si estuvieran montando una historia con el único propósito de hacerme ceder. Traté de seguir con mi vida, de mantenerme firme, pero no era fácil. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que tal vez sería la policía con alguna noticia. Llamaba a diario para dar seguimiento. Pero nada. Juan se había esfumado por completo. Algunos amigos, los pocos con los que me sentía cómodo hablando de esto, me decían que aguantara, que no retrocediera. Que ya había hecho demasiado. Y aunque lo sabía, no era tan fácil. La idea de que Juan pudiera estar en peligro por mi decisión me taladraba la cabeza. Una semana después, todo dio un giro. Estaba en la oficina, revisando código, cuando recibí una llamada de la policía. Habían encontrado a Juan. Estaba vivo. Lo habían localizado en un motel, a las afueras de la ciudad. No estaba herido. Según la oficial, simplemente necesitaba descansar. Una parte de mí sintió alivio, pero otra hervía por dentro. Algo no cuadraba. No después de todo lo que había pasado. Esa misma tarde fui al motel. La habitación era pequeña,
mal iluminada. Juan estaba ahí, sentado en la cama, la mirada fija en el suelo. No se sorprendió al verme. La oficial nos dejó a solas, y yo me senté frente a él. ¿Qué estás haciendo, Juan? Le pregunté, tratando de mantener la calma. Dijiste que ibas a quitarte la vida, desapareciste sin rastro, y ahora resulta que solo estabas aquí, descansando. No levantó la vista. Solo murmuró. No podía más, Santiago. Necesitaba desaparecer por un tiempo. ¿Y no se te ocurrió avisar? Responder una llamada. Decirme que estabas vivo. ¿Sabes lo que provocaste? Lo miré fijamente. Finalmente levantó la cabeza y por un momento vi vergüenza en sus ojos. No respondió. No hacía falta. ¿Nuestros padres sabían? Pregunté. Tardó un par de segundos antes de contestar. No sé, dijo con evasivas, clavando los ojos en el suelo. Solo necesitaba espacio. Y ahí lo supe. Todo era un montaje. Una historia fabricada para quebrarme. Salí del motel y llamé a un amigo que trabaja como investigador privado. Le pedí que rastreara llamadas, mensajes, lo que pudiera encontrar entre mis padres y Juan. No quería pensar mal, pero lo necesitaba. Necesitaba la verdad, porque algo dentro de mí ya no podía confiar ni un poco más. 2 días después, me devolvió la llamada. Tengo lo que buscabas, me dijo. Y lo que me mostró me dejó sin aire. Mensajes de texto, correos. Conversaciones entre mis padres y Juan. Planeaban su desaparición como una jugada emocional. Mi mamá escribió, si Santiago cree que lo perdimos, va a entrar en razón. Mi papá agregó que no debía responderme bajo ningún motivo, para hacerlo más creíble. Incluso el abogado que había contactado formaba parte del teatro, solo otra herramienta de presión. Leí esos mensajes sentado en el sillón de mi sala, sin moverme. Me invadió una mezcla de rabia, tristeza y una especie de resignación que no había sentido nunca. El alivio de saber que Juan estaba bien se mezclaba con el dolor de descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Mi familia había jugado conmigo. Con mi mente. Con mi corazón. Pensé en enfrentar a todos con gritos, reproches, rabia. Pero después de un rato entendí que no valía la pena. Ya no. Había dado más de lo que debía, y esta era la línea final. Los cité en mi departamento. Les pedí que vinieran, sin dar explicaciones. Juan también vino. No me miraba a los ojos. Cuando llegaron, los hice pasar. Saqué los documentos impresos y los dejé sobre la mesa sin decir palabra. Mi papá fue el primero en hablar. ¿Qué es esto? Evidencia, le respondí, en voz baja pero firme. Evidencia de cómo armaron todo esto. El plan para que Juan desapareciera. La mentira para hacerme ceder el dinero. Están todos los mensajes. Hasta el abogado era parte del juego. Mi mamá se puso pálida. Mi papá empezó a tartamudear, diciendo que no era así, que solo querían ayudar a Juan. Juan seguía en silencio, con la cabeza baja. Su silencio decía más que cualquier excusa. He sido el que carga con todos ustedes por años, les dije, sin levantar la voz. He pagado, he sostenido, he callado. Pero esto fue demasiado. Esto se acabó. Mi mamá rompió en llanto, diciendo que solo querían salvar a Juan, que yo no entendía lo que era perder un hijo. Mi papá, como siempre, dijo que estaba exagerando, que en una familia se hacen sacrificios. Pero ya no los escuchaba. Ya no los creía. Desde hoy, se terminó, les dije. No más manipulaciones. No más juegos. No quiero contacto. El dinero está en el fideicomiso y ahí se queda. Resuelvan sus problemas sin mí. Juan levantó la vista, por fin, y murmuró. Lo siento, Santiago. No pensé que llegaría tan lejos. Demasiado tarde, le respondí, sin mirarlo. Les pedí que se fueran. Mi mamá lloraba más fuerte. Mi papá me fulminó con la mirada. Pero se levantaron y salieron. Juan fue el último. Por un momento pensé que iba a decir algo más, pero no. Solo bajó la cabeza y cerró la puerta detrás de él. Esa noche me serví una cerveza y me senté junto a la ventmalla.
No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, en silencio, sintiendo como algo pesado se levantaba de mis hombros. Por años, había cargado con las ruinas emocionales de mi familia. Ya no más. Al día siguiente contraté un abogado. Quería blindar mi fideicomiso por completo, evitar cualquier intento futuro de demandas o presiones. Luego, empecé a pensar en mi futuro. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la libertad para hacerlo. Han pasado algunas semanas desde entonces. No he hablado con mis padres. Ni con Juan. Algunos amigos me han apoyado más de lo que imaginé. Estoy reconstruyendo mi vida, paso a paso. El dinero del fideicomiso sigue ahí, intacto, y esta vez es para mí. Tal vez lo use para viajar, para iniciar algo nuevo. No lo sé aún. Pero por primera vez, la decisión es mía. A veces, la familia no es lo que debería ser. Y aunque duele, también está bien aprender a soltarla. Chea.